Buenas noches, estimados aprendices. Por favor, me confirman si me escuchan. Hola, buenas noches, si podemos escuchar. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, y como es costumbre, desearles una cordial bienvenida a todos ustedes. Espero que todos se encuentren muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a seguir trabajando una evidencia referente a los servicios construidos en Spring. ¿Sí? Pues la idea, pues esta clase no espero demorarme mucho, y vamos a realizar lo mismo que hemos venido haciendo en sesiones anteriores. La idea es trabajar con la evidencia que nos pacta la guía. Es que pues hemos estado, el día de hoy fue bastante desgastante, ya que nos citaron a reunión en el CENA toda la tarde, y pues hasta hace poco nos demoramos. Pues como les decía, la idea es realizar la socialización de la evidencia, realizarla en los servicios de Sprint y probarla con Postman. ¿Listo? Entonces, no sé si antes de iniciar, pues alguien tenga alguna pregunta, la tienen con gusto, se la respondo. Y no, pues damos inicio como tal a la sesión del día de hoy. Listo. Es que no hay preguntas, aunque hoy por aquí está escribiendo algo. Vamos a darle espera a que nos llegue el mensaje para poderle responder. Mientras les voy compartiendo por aquí la pantalla. Por aquí dice, ¿hasta qué fecha va la guía? Listo. La fecha, vamos a mirar por aquí hasta el cronograma, creo que va hasta el 17 de octubre, para que lo tengamos en cuenta. Vamos a mirar por aquí el cronograma. No sé si ya estén viendo la pantalla, por favor me confirman si ya están viendo mi pantalla. Sí, podemos ver. Listo, muchas gracias. Pues vamos a mirar por aquí el cronograma, básicamente la ejecución de la guía. Creo que está para la fecha, vamos acá de ejecución. Si mal no estoy, es hasta el 17 de octubre. Vamos a mirar. 13, 17 de octubre, día 7. Básicamente esa semana estaríamos cerrando la entrega de evidencias. ¿Sí? Yo sé que algunas de estas evidencias pues, pueden llevarle tiempo, entonces podemos, si no han alcanzado a terminarla, podemos darle una holgura un poquito más amplia referente a esta fecha para que ustedes puedan realizar la entrega de evidencias. Eso sí, pues estas fechas yo las debo mantener en el cronograma. Lo que se haría pues es colocar o ampliar la fecha de entregas tardías. ¿Listo? Lo que podemos realizar en ese caso. ¿Listo? Pero pues inicialmente está pactada para el 17 de octubre el cierre de la ficha que estamos, de la ficha no, de la guía que estamos abordando. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a mirar la evidencia que vamos a trabajar hoy. Yo la semana pasada les dije que nos íbamos a saltar unas de la parte del frontend, ¿sí? Que las vamos a realizar en la siguiente sesión y la próxima. Para encontrarnos con una evidencia que nos dice acá, día 7, evidencia culminada en 1096, actividad de aprendizaje 5, evidencia 1. Se denomina diseño y desarrollo de servicios web caso. Y lo que nos plantean acá, básicamente, es realizar un servicio web para el registro y inicio de sesión. ¿Sí? Dice acá, el servicio recibirá un usuario y una contraseña, y si la autenticación es correcta, pues nos saldrá un mensaje de autenticación satisfactorio, en el caso de cuando estemos probando con Postman, y es caso contrario, pues deberá devolvernos un error de autenticación. Lo que vamos a hacer para esta evidencia es lo mismo. Dice acá que debemos entregar la carpeta comprimida, pero lo que estamos haciendo es mostrar la funcionalidad por medio de un video. Para este caso, lo vamos a realizar de igual manera que las evidencias anteriores. Si miramos más adelante de esta, o a continuación de esta evidencia, tenemos otra que hace referencia a probar, a realizar el testing del API por medio de Postman. Pues esta evidencia yo la eliminé también de allá de la parte de la actividad de aprendizaje 5.
Voy a volverme aquí para que ustedes vean que ya está como tal eliminada. Y lo que van a hacer ustedes pues, es estas dos evidencias en uno. Es decir, en el video me muestran la codificación y me muestran como tal el testing del API utilizando Postman. Es decir, enviándole parámetros a esas URLs o a esos endpoints que nosotros creamos para verificar que sí está realizando como tal el proceso de validación y el proceso de registro de determinado usuario. ¿Listo? Pues si miramos acá, en la parte de ejecución, acá ejecución, y en la actividad de aprendizaje 5, que está acá, mire que está solo la evidencia 1 y la evidencia 2, la borré. Entonces, en esta evidencia 1 vamos a subir en video una codificación del caso que nos indican, que lo voy a explicar ahorita, y el testing API con Postman. O sea, ambos en un solo video en esta evidencia. ¿Es claro? Listo, muchas gracias, confirmando. Vale. Vamos a iniciar la creación de esta evidencia como tal. Si miramos, volvemos a mirar acá la evidencia, lo que nos indica, vamos a volverla a revisar, nos indica que debemos hacer como un control de acceso dentro de nuestra aplicación, o una construcción de un servicio que nos permita validar el acceso de un usuario que cuente con su nombre de usuario y contraseña. Eso es lo que nos está diciendo. En el caso de que la autenticación sea correcta, pues nos va a mostrar un mensaje que nos va a decir, por ejemplo, bienvenidos al sistema o cualquier otra opción. Y en caso contrario, pues debe decirnos error en la autenticación o cualquier otro mensaje que nosotros creamos pertinente colocar para el fallo del ingreso. Listo. Entonces, yo voy a seguirlo trabajando en el proyecto que veníamos trabajando, porque pues lo vamos a realizar para una entidad nueva. Nosotros la clase pasada habíamos creado los servicios de CRUD para, como tal, realizar un proceso de logueo no, los miramos que ya ni me acuerdo, era un guardar, era un buscar por ID, era un actualizar, ¿cierto? Y un eliminar. Entonces, esos métodos los habíamos realizado y los habíamos probado desde Postman, según los endpoints que habíamos creado nosotros en el controlador. Entonces, para ello necesitamos nosotros, pues, crear, o para el nuevo que vamos a realizar, tenemos que crear una estructura muy similar a la que tenemos aquí. ¿Desde dónde? Desde que nosotros creamos la entidad, la cual debemos mapear por medio de ORM, luego debemos crear el repositorio, la interfaz que básicamente extiende JPA y es la que interactúa con la base de datos para luego crear los servicios y luego implementarlos dentro de una clase para finalmente invocarlos dentro del controlador. ¿Sí? Pero pues en este caso nosotros veíamos que estamos trabajando con estudiante controller, ahora vamos a crear una clase que se llame usuario controller. Como ya tenemos la estructura de paquetes, pues simplemente vamos a dejar la misma y vamos a trabajar creando acá una nueva clase. Voy a decir nuevo, clase Java, y vamos a crear nuestra clase. En este caso, la clase se va a llamar usuario. Ya se nos creó la clase usuario, y para ella pues necesitamos definirle cada uno de los atributos, sus constructores, tanto vacío como con argumentos, y sus getters y setters. Pues vamos a definir acá primero los campos, los atributos. Los private. Vamos a definirle un ID y definámoslo como blanco. ID, y vamos a definir un nombre de usuario, en este caso va a ser un string, y vamos a ponerle como username. Y vamos a definir también la contraseña y paso. Ya tenemos definidos nuestros atributos, pues vamos a crear los constructores. Y ya sabemos que acá simplemente nosotros le decimos source
y buscamos acá donde dice constructor usando campos, o using fields. Quitamos todos para que nos genere el constructor vacío para la clase y vamos a crear el constructor con argumentos. Aquí, listo. Source, lo mismo, constructor using fields, le decimos generar, nos crea nuestro constructor y de igual forma nuestros getters y setters para poder traer o llevar información a la clase. Pues, source, getters y setters, seleccionamos todos y le decimos generar. Listo. Eso no es nada del otro mundo porque ya lo habíamos realizado en clases anteriores. Listo. Ahora, pues si nosotros vamos a trabajar con esta clase por medio de JPA y que nos genere como tal la base de datos o la tabla de la base de datos, nosotros necesitamos realizar ese mapeo ORM y lo realizábamos de la misma forma que la vez anterior. Entonces, ¿dónde identificamos esto como nuestra entidad, entity? Y le definimos también un nombre de la tabla. Table, name, y vamos a colocarle usuario. Listo. Y simplemente importamos nuestras librerías, pegado. Y lo mismo vamos a hacer para nuestras claves principales. Entonces acá vamos a definir que esta es nuestra clave principal, ID, y vamos a definirle un nombre de columna. Column, name, y vamos a decirle que esto es ID usuario. De igual forma voy a hacerlo para las otras columnas que he definido, los otros atributos. Tenemos ID usuario, nombre de usuario, y tenemos contraseña de usuario. Importamos ID, importamos la annotation de column, y ya con eso podemos dejarlo listo. Entonces acá no hemos hecho absolutamente nada diferente a lo que ya habíamos trabajado en clases anteriores. Entonces ya tenemos definida nuestra entidad, ¿cierto? Y ya la tenemos mapeada para poder trabajar en la capa de persistencia. Perdón, en el repositorio. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Seguido a eso, pues nosotros creábamos una interfaz que extendía de JPA, como la que tenemos aquí, ¿cierto? Para, pues, extender esos métodos que utiliza como find by ID, como save y demás. Vamos a crear acá una nueva interfaz. Y esa interfaz, así como el anterior se llamaba estudiante repositorio, pues en este se va a llamar usuario. Listo. Creamos ahí nuestra interfaz. Ahora, ¿qué le vamos a decir? Igual que en el anterior, vamos a decir que esto extiende de JPA repositorio. Extends JPA. Luego, acá en esto que debíamos especificarle. Debíamos especificarle el tipo de objeto y la clave principal. Usuario. Y la clave principal. En este caso, el tipo de datos de esa clave principal nosotros lo habíamos definido como long. Y acá le colocamos long. Listo. Acá nos va a decir que importemos JPA repository y también tiene que decirnos que importe usuario. Listo. Aquí entonces, pues ya podríamos trabajar dentro de la clase usuario con los diferentes métodos, siendo de JPA, como save, como find by ID, o find all, pero de igual forma, pues yo puedo definir un nuevo método. ¿Sí? En este caso, yo voy a hacer un método que me busque por el nombre de usuario. Pues, ¿cómo lo voy a definir? Simplemente le voy a decir, que devuelve, va a ser un objeto de tipo usuario, ¿cierto?
El método se llama find by, y acá le voy a definir el nombre que le puse o que me está mapeando, find by user. Pues acá lo que estoy diciéndole es que esto va a realizar una consulta en la que me va a buscar por nombre de usuario. Ese nombre de usuario pues es lo que yo definí aquí en el mapeo ORM dentro de la clase usuario. Esto, ustedes dirán, ah, bueno, pero es que allá el campo username lo definí como minúscula. No pasa nada. Él no, pues, la verdad, él no diferencia entre mayúscula y minúscula en la consulta y pues simplemente me va a buscar por nombre de usuario, es decir, por el que le definimos acá como username. ¿Listo? Entonces, ¿qué elementos va a llevar? ¿Qué elemento necesita para realizar esa búsqueda? Pues en este caso, pues va a llevar un nombre de usuario. String, y ese string va a ser un usuario. Entonces ahí le estamos definiendo como tal el método que nos va a permitir buscar por nombre de usuario. ¿Para qué? Para que me devuelva ¿qué? Pues me devuelve el nombre de usuario registrado, me devuelve la contraseña y de acuerdo a eso yo poder realizar la comparación para permitir el acceso o negar el acceso. Voy a guardar, ya tengo como tal creado mi método, que es personalizado, digámoslo así, y de igual forma pues puedo utilizar los otros métodos que están acá. ¿Qué me faltaría hacer? Pues colocar el annotation en la clase donde yo le indico que este es mi repositorio. Repositorio, repositorio y guardamos. ¿Sí? Hasta ahora lo único nuevo que hemos hecho es esta partecita donde definimos un nuevo método. Listo. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Vale, supongo que sí. Listo. Seguido a eso, pues nosotros ya creamos como tal nuestra clase, ya creamos nuestro repositorio, luego lo que teníamos que hacer era el service. En el service, nosotros definimos los métodos que vamos a utilizar dentro del controlador. ¿Sí? Entonces, pues vamos a crear acá un servicio, le vamos a decir acá una interfaz, perdón, y vamos a crear esa interfaz como les decía la clase pasada, el nombre de la clase, service. En este caso va a ser usuario service. Quiero finalizar. ¿Listo? Y en esta parte, pues yo voy a invocar cada uno de los métodos o voy a crear los métodos que voy a utilizar dentro del controlador. Pero ustedes saben que en una interfaz, pues uno no implementa como tal los métodos, sino dentro de la clase. Entonces, acá en esta parte, pues vamos a definir los diferentes métodos. Por allá en la guía nos decía que nosotros tenemos un registro y un inicio de sesión. Es decir, debemos guardar ese usuario y luego pues, correr un método que nos permita validar la sesión. Entonces, para ello, pues, vamos a utilizar el mismo save. Le decimos public, le decimos que él nos va a devolver un objeto de tipo usuario, una vez nosotros enviamos la información, usuario, y ese usuario, y ese método con el cual vamos a guardar el usuario, pues es save. ¿Qué lleva save? Un objeto de tipo usuario. Usuario. Acá pues, nos va a decir que importemos la clase usuario. ¿Y cuál es el otro método que vamos a utilizar? Pues vamos a definir un método que nos permite a nosotros realizar el proceso de login. Public. Que él nos devuelve. Ah, bueno, como necesitamos nosotros, según lo que dice acá, necesitamos un mensaje, ¿cierto? Dice acá que necesitamos un mensaje teniendo en cuenta que la autenticación sea satisfactoria o errónea. Entonces, de acuerdo a esto, pues vamos a crear nuestro método que nos va a devolver ¿qué? Como es un mensaje, entonces vamos a especificarle que lo que nos devuelve es un string.
Y ese método se va a llamar login. Ahora, ¿qué lleva el login? Va a llevar un nombre de usuario y una contraseña para poder trabajar con ellos. Le vamos a decir que lleva un usuario, ese usuario es un string, user, y también lleva una contraseña. Ahí tenemos definidos nuestros dos métodos. ¿Que por qué no instancio acá o llamo el que acaba de crear en el repositorio? Pues porque lo que voy a hacer es, lo voy a utilizar es en la implementación. Es decir, yo necesito buscar un nombre de usuario y comparar. Si yo encuentro que no hay ningún nombre de usuario, pues simplemente digo usuario no encontrado. Luego, si encuentro ese nombre de usuario, pues lo que hago es validar la contraseña, ¿cierto? Si la contraseña no coincide, pues simplemente digo contraseña incorrecta. Y pues si no es ninguna de las dos, es porque la validación está siendo correcta. ¿Listo? Entonces, eso lo voy a implementar dentro de esto. Ahora, ¿qué hacemos? Pues simplemente, si ya los definimos acá, pues vamos a implementarlos. Entonces, para ello, pues necesitamos crear la clase usuario service impl. Vamos acá nuevo. Decimos que es una clase. La clase se va a llamar usuario service. En la implementación de esa clase usuario service. Listo. Ahora, debemos decirle acá que esta clase implementa los métodos que definimos en el otro lado. Entonces decimos acá implements, y le decimos que implementa usuario service. Ahora va a decir que agreguemos los métodos que no han sido implementados. Entonces los agregamos. Listo. Ahora, ¿qué hacíamos allá? Pues nosotros por medio de los annotations le decíamos acá, bueno, este va a ser nuestro service. También lo que hacíamos era autoinyectar nuestro usuario repositorio, ¿cierto? Para poder traer los diferentes métodos del JPA que tengo. Entonces le digo acá, usuario repository y usuario repository. A esto le decimos AutoWire. Aquí simplemente importamos service, importamos AutoWired e importamos usuario repositorio. Listo. Entonces, tenemos aquí que este método que estamos implementando acá, lo que nos va a hacer es almacenar, es decir, registrar ese nuevo usuario que nosotros tenemos. Pues para registrarlo, pues es simplemente como lo habíamos hecho la vez pasada, es decir, traemos a usuario repositorio, e invocamos el método. En este caso, pues decimos acá, save. Decimos save, y en este caso, ¿qué vamos a guardar? Pues el usuario que le estamos enviando en medio de otro. Pues ahí lo estamos definiendo. Listo. Ya tenemos como tal ese registro de usuario. Ahora, decimos que tenemos acá uno de el login, ¿cierto? Entonces, en este caso del login, nosotros lo que vamos a hacer, como les decía anteriormente, es buscar un usuario dentro de la base de datos, almacenarlo en un objeto, y a ese objeto, pues, lo vamos a empezar a comparar, ¿cierto? Entonces, comparamos los diferentes parámetros que nosotros tenemos en cuanto a usuario y en cuanto a contraseña. Como es un objeto, nosotros sabemos que le podemos extraer por medio de los getters, pues extraer información. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a crear ese objeto. Ese objeto es un objeto de tipo usuario. Y lo vamos a llamar también usuario. Usuario.
Listo. ¿Ese usuario quién me lo devuelve? Pues usuario repository cuando invoca el método find by username, que fue el que creamos allá en el repositorio. Entonces aquí le decimos que nos devuelva ese elemento. ¿Dónde lo almacenamos? Lo almacenamos en esta variable que es de tipo usuario. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a comparar con los diferentes elementos. ¿Por medio de qué? Por medio de un if, un condicional. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Si nos devolvió un objeto de tipo usuario, ¿cierto? Entonces nosotros ya podemos proceder a evaluar la contraseña, pero puede que ese usuario que buscó no exista. Entonces, si no existe como tal un objeto, le vamos a decir usuario no encontrado. Pues, ¿cómo lo hacemos? Simplemente le decimos acá, sí, usuario igual a nulo. Entonces le vamos a decir que él va a devolver, como lo que devuelve es un string, le voy a decir return, un string, y ese string va a ser usuario no encontrado. Pues ahí estoy retornando, si no encuentra el objeto, pues simplemente me va a decir usuario no encontrado. Pero puede que pase que sí encontró el objeto. Pues, si encontró el objeto, lo que va a hacer es mirar el objeto y extraerle la contraseña. ¿Para qué? Para compararla con la contraseña que está enviando el body del controller. Entonces, cuando evalúe eso, si coinciden, pues va a decir contraseña correcta. Caso contrario, que no coinciden, pues va a decirlo contraseña incorrecta. Entonces, vamos a poner acá un if. Y voy a decirle que si son diferentes los dos elementos, pues vamos a decir contraseña incorrecta. Entonces, ¿cómo nosotros ponemos acá diferente? Simplemente le digo diferente el objeto usuario punto get password, queremos extraer la contraseña, punto equals de la contraseña, ¿cierto? Entonces, si el elemento que me trajo aquí es diferente del que me extrae del objeto, pues lo que voy a decir es contraseña incorrecta. Acá, lo que le digo es return contraseña incorrecta. Y, pues si encontró el usuario y pasó que la contraseña es igual, es porque nos va a devolver, fue el inicio de sesión exitoso, que hubo, la validación fue correcta. Entonces acá en este retorno, yo le voy a especificar inicios de sesión exitosa. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Sí, una pregunta. Señor. El método usuario repository.find by username, Sí, señor. ese método lo implementó, es decir, ya se hizo la No, parte no de lo la consulta. implementé. No lo implementé porque yo solo lo voy a utilizar acá no lo voy a utilizar como tal en el control. ¿Sí? Entonces, por eso simplemente lo que estoy extrayendo, el de JPA que definí, es que está en el repositorio. Lo definí acá. ¿Sí? Simplemente lo estoy usando acá en la implementación. Entendido, ¿Sí? pero ¿quién maneja entonces esa implementación? O sea, por ejemplo, la parte de la consulta, o sea, digamos que por Listo. debajo lo que no se ve, digamos Sí, que lo que el pasa es que sistema, si ustedes se fijan, casi todos los métodos que ya tienen implementados JPA, por ejemplo, hay uno que se define find by, ¿cierto? Aquí él nos dice, por ejemplo, en los que ya tiene implementado es uno find by ID. Quiere decir que la consulta la va a hacer de acuerdo a la búsqueda por ID. ¿De quién? Pues de la clase que estoy involucrándole acá. Es decir, este parámetro que tengo acá
es el que se encarga de realizar como tal la consulta, el parámetro de búsqueda, digámoslo así. Entonces, Por digamos eso, que Spring, perdón por señor, la interrupción, entonces digamos que tranquilo. Spring Boot se encarga de como de proporcionar una implementación de ese método que usa parte del nombre del método para buscar por la columna, ¿cierto? Eso es lo que Tal trata cual, de sí, decir. señor. Por eso yo les decía acá que esto, pues independientemente de que yo lo puse con mayúscula el username, él lo relaciona como tal con el usuario que definí acá. Mire que el campo yo lo definí como username. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a este es el que me va a buscar. Listo, perfecto, entendido, gracias. Listo. Bueno, con gusto. Bueno, entonces tenemos ahí, pues ya como tal, esto es, construida la parte del log, ¿cierto? Entonces, lo que hace, vuelvo a explico acá, simplemente él nos busca un nombre, por nombre de usuario, ¿cierto? Que es el elemento que nosotros le estamos compartiendo desde el controlador, y lo que hace es, con esa búsqueda, lo almacena en un objeto de tipo usuario para luego comparar. Si no hay ningún usuario, pues simplemente entregamos lo encontrado. Pero si hay un usuario, pues lo que hacemos es extraerle el password a ese usuario para compararlo con lo que va dentro de nuestra petición, digámoslo así. Si coinciden, pues él nos va a decir contraseña o inicio de sesión exitoso. Si no coinciden, que es como lo tengo acá que es diferente, nos dice contraseña incorrecta. Entonces, de esta forma nosotros estaríamos realizando la validación. Ahora, ¿qué nos falta? Pues tenemos que ir al crear el controlador, donde creamos los diferentes endpoints que nos van a permitir eh, ejecutar los diferentes métodos que tenemos. Aquí ya pusimos nosotros el service, ya le colocamos AutoWired y ya no es más. Listo. Guardamos y ahora venimos acá al controller, a decirle nuevo y le vamos a crear eh, la nueva clase que se va a llamar usuario. Listo. En usuario controller, pues nosotros hacemos lo mismo que hacíamos la vez pasada. Entonces le indicábamos que esto era nuestro REST controller. Y acá le decimos como la URL general donde se van a empezar a ejecutar esos servicios que yo voy a crear acá. Entonces le decimos request mapping, request mapping y definimos acá la URL donde se van a ejecutar nuestros servicios. En el anterior nosotros habíamos colocado API estudiantes, yo le voy a colocar acá API usuarios. Importo como tal las librerías. Disculpen un poquito, es que a un vecino se le dio por hacer huecos hasta ahora. Importo las librerías que me permiten trabajar. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues yo debo autoinyectar, ¿qué? En este caso, pues debo autoinyectar nuestro service. Vamos a decir auto-provided y vamos a traer un objeto de usuario service. Usuario, service, usuario, service. Acá. Vamos a auto-provided e importamos usuario service. Y ahora sí, pues vamos a crear cada uno de los métodos, que es lo que nos devuelven, además de colocar pues las diferentes URLs donde se van a ejecutar. En el caso del registro, nosotros sabemos que lo que vamos a hacer es llevar información. Vamos a decirle acá, este método es public, va a llevar un objeto de tipo usuario, y pues ese método se va a llamar guardar. Guardar. Ese método guardar pues requiere de un objeto de tipo usuario, que sea, lo definimos nosotros. Entonces, venimos acá, importamos usuario y ahora pues sí vamos a hacer como tal la definición de qué es lo que nos devuelve ese método.
Si nos devuelve un objeto usuario, pues simplemente lo que decimos nosotros es return. Y en este caso, al igual que habíamos hecho la vez pasada, pues invocamos a usuario service y que nos llame como tal el método guardar. De esa forma, pues ya estamos guardando o haciendo el registro como tal de nuestro usuario. Listo. Ahora, ¿qué debemos hacer? Bueno, acá recuerden que nosotros debemos definirle como tal qué es lo que estamos haciendo. En este caso, pues nosotros vamos a llevar información por medio del método post. Pues le decimos acá post rating, ¿cierto? No le defino URL porque lo voy a ejecutar desde acá. Es decir, cuando seleccionen Postman, el método post desde esta URL, pues le voy a enviar en el body un objeto de tipo usuario. Quiere decir que acá nosotros debemos definirle como ese cuerpo de la petición. Le decimos acá request body. Listo. Tenemos ahí request body. Le decimos que vamos a utilizar el método post. Y listo. Entonces con esto ya estaríamos nosotros como tal realizando el proceso de guardar. Vamos a mirar por aquí cómo teníamos nosotros la base de datos para ver si lo tenemos en update o en create. Ahora está en update. Vámonos así. Y voy a guardar y voy a correrlo para ver si nos está funcionando como tal el de guardar. Vamos aquí módulo 3 y le vamos a decir restart. Listo. Miramos por aquí. Sí. Listo. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿O vamos bien? Listo. Ya nos montó como tal esto, entonces vamos a probar. Vamos a mirar nuestra base de datos en MySQL y vamos a abrir también Postman. Pues de acuerdo a esto, pues los datos de la clase pasada tendrían que estar almacenados de admin. Y vamos a mirar acá. Listo. Entonces miren que acá, en ejemplo Sprint, que es la base de datos que nosotros habíamos hecho la clase pasada, pues ya nos creó como tal nuestra tabla de usuarios. Y que esa tabla de usuario, pues tiene el guía usuario, contraseña y nombre de usuario. Listo. Vamos a enviar la información por medio de Postman. Entonces, carga acá. Aquí va. Está cargando. Listo. Entonces, nosotros definimos como endpoint esta dirección URL. Quiere decir que ahí, por medio del método post, vamos a enviar la información. Lo decimos acá, vamos a tener por medio del método post, vamos a sacar la ruta. Esto, método post, le vamos a decir API usuario. Así es correcto, usuario. Listo. Ahora, como lo que vamos a hacer es registrar, pues debemos colocarle un cuerpo a esa petición que vamos a enviar. Le vamos a decir acá, Raúl, vamos a decirle que esto va en formato JSON. Y acá, voy a coger una de las que utilizamos la vez pasada, esta, para copiar ahí el formatico y enviarle la información. Entonces aquí en el body, vamos a decirle, nosotros le vamos a enviar ¿qué? Un ID, ¿cierto? Que va a ser el ID 1. Vamos a enviarle un username. ¿Qué va a hacer? Dejémosla Ángela. Y vamos a decirle un password también. Y en el password vamos a colocarle
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voy a borrar acá y vamos a borrar este de acá. Listo. Si todo está bien, pues debería ahí, como tal, enviarnos esta información. Entonces vamos a decirle send. Y acá, mire que ya nos devolvió como tal el objeto de respuesta y pues tiene que estar almacenado como tal en nuestra base de datos. Si actualizamos acá, pues ya nos aparece Ángela con la contraseña 1, 2, 3, 4. Ahora, pues vamos a colocar el otro endpoint donde vamos a ejecutar como la parte del log. Listo. Entonces seguimos acá en el control. Se nos devuelve el usuario guardado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a decirle que es todo público. En este caso, yo voy a definirle que él me va a devolver un objeto de tipo response entity. Ese response entity es para poder manejar las respuestas que me da como tal esa petición HTTP. Recuerden que hay diferentes tipos de respuestas, ¿cierto? Hay, por ejemplo, los errores, que nos muestra por allá error 500, o hay cuando una petición sale de forma correcta, pues nos va a mostrar un mensaje 200. Claro que ese mensaje 200 pues no lo está mostrando, pero nosotros lo podemos manipular para que de acuerdo a ese mensaje o a ese response entity, lo que podemos es modificarlo para mostrar los textos que nosotros estábamos diciendo aquí, que son estos strings. Pues de acuerdo a la respuesta, nosotros vamos a mostrar estos mensajes. Situación incorrecta, usuario no encontrado, e inicio de sesión exitoso. Entonces acá lo que le voy a decir es que me devuelve un objeto tipo response entity, y ese response entity es un string. Listo. Ahora, ¿cómo se llama el método? Pues el método se llama login, como login. Y dentro del login le habíamos dicho que él lleva un usuario y una contraseña. Es un usuario, un objeto usuario. Usuario. Objeto usuario. Listo. Entonces, miramos aquí. Login llega a un usuario. Ah, bueno, listo. El login lo que va a hacer es, necesita de un usuario, ¿cierto? Y en ese usuario, pues lo que vamos a extraer son los diferentes elementos que necesitamos para trabajar de este método. Entonces, definámoslo como el usuario y vamos a decirle que lo que vamos a mostrar es pues, determinado mensaje. Ese mensaje pues, es el que nos devuelve este response entity, ¿sí? Es decir, cuando ocurre que la validación fue correcta por estos datos del usuario que yo le envié, pues él lo que va a hacer es mostrarme un mensaje o un mensaje HTTP 200, que es que está ok. Pero yo necesito extraer el mensaje de aquí, ¿cierto? Entonces, ¿cómo extraigo ese mensaje? Simplemente con el usuario service, lo que yo hago es invocar el método de acá de la implementación. Entonces le voy a decir que ese mensaje, que es un string, mensaje, le voy a colocar mensaje, y le voy a decir que ese mensaje es usuario service punto login, ¿cierto? En este caso, dice acá, listo, el login requiere de unos parámetros, ¿cierto? Ahora, exacto. Pues requiere unos parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros? El usuario y la contraseña. Pero, ¿qué voy a hacer? Pues de este usuario que tengo acá, pues voy a extraerle ¿qué? El usuario y la contraseña. De este objeto que llevo acá para trabajar, le voy a extraer el usuario y la contraseña. ¿Para qué? Para poder trabajar el método que está en la implementación. Pues le voy a decir acá que usuario, punto, de acuerdo a los getters que pueda extraer el nombre de usuario. Entonces, punto get username. Y a este le voy a decir
también usuario.getPassword, que son los dos elementos que necesito para trabajar. Listo. Entonces, de acuerdo a esto, ¿cierto? De acuerdo a los dos elementos que lleva, nombre de usuario y contraseña, que es lo que me lleva a la petición, ¿cierto? Yo realizo acá la comparación. Una vez realizo la comparación, pues él me devuelve algún mensaje de estos. Ese mensaje que me devuelve, yo lo almaceno aquí en este objeto o en esta variable. Y ahora lo que debo hacer es, por medio de la respuesta que me dio del objeto response entity, le envío este mensaje para que me lo muestre en post. Pues acá en esta parte va a decir, devuélvame ese response entity con el método OK. Entonces el OK es que fue exitoso como tal el proceso. Entonces lo que me muestra es un mensaje 200. Y lo que le voy a imprimir acá, pues es el mensaje que me está devolviendo el método de la implementación. En este caso le voy a decir que acá va a ir el mensaje. Listo. ¿Qué nos falta hacer? Realizar como tal, de indicarle dónde vamos a ejecutar ese servicio. Pusimos acá, esto va a ser postmapping. ¿Por qué? Porque vamos a llevar una información de un usuario y una contraseña. Es postmapping. Pero este sí lo vamos a ejecutar en otra URL. Le decimos acá que la URL va a ser login. Ya lo tengo ahí. Ahora, ¿qué debo decirle? Debo decirle que él lleva como tal un cuerpo para esa petición, con los datos. En este caso, pues esos datos van a ser, pues, bueno, listo. Y con esto, pues, sale bien, pues nos tendría que devolver como tal el mensaje a alguno de los de acá, teniendo en cuenta, pues, que los datos que nosotros le enviamos en el request, pues, coincidan con lo que estamos haciendo acá en esta parte. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Entonces, si miramos acá, pues nosotros ya tenemos un usuario registrado que se llama Ángela. Pues le decimos nosotros que por el medio del método post, en la URL usuarios, login, ¿cierto? Si nosotros le enviamos un username, ¿cierto? Y una contraseña, pues él lo que nos va a hacer es validar esos datos de acuerdo a lo que tenemos allá. Supongamos que nosotros le colocamos acá un nombre que no existe, Pedro. Pues si le enviamos un nombre que no existe, pues él debe decirnos como usuario no encontrado, siempre y cuando funcione, ¿no? Entonces, mire que acá ya no funcionó y nos dijo usuario no encontrado. ¿Por qué? Porque el dato, o sea, él no encontró ningún objeto con el nombre en Pedro, entonces quiere decir que va a ser nulo ese objeto, es decir, no tiene ningún dato porque no encontró nada, no nos devolvió nada. Ahora, si le decimos acá que el usuario se llama Ángela, creo que teníamos antes, y vamos a ponerle con la contraseña incorrecta, a decirle send, nos va a decir contraseña incorrecta. ¿Cierto? Entonces, esto lo está haciendo por medio del responseentity.ok que yo les mostraba. Y acá, si nosotros le ponemos 1, 2, 3, 4, Ángela, le decimos enviar, pues nos tiene que validar, nos dice inicio de sesión exitoso. Entonces, de esa forma, estamos comparando los datos que tengo dentro de nuestra base de datos y estamos realizando como la parte del registro, desde la URL de usuarios, como la parte de la validación del ingreso. ¿Preguntas? Elmer, cuénteme. Por favor, una pregunta. En el caso del campo ID de usuario, nuestra base de datos fuera incremental,
¿Es muy necesario editarlo en el momento de hacer el registro? No, en el caso de enviarle la información por Postman, no teníamos que digitarle como tal el ID porque la base de datos lo genera incrementalmente. No, no, lo único es que nosotros debemos definirle acá, es que está la entidad, usuario. Aquí en esto, pues nosotros debemos definirle como tal, no recuerdo que era algo de generated type, no me acuerdo ahorita, generated value. ¿Sí? Ah, y lo definimos como generated value. Y dentro de esto le definíamos como la estrategia, strategy, y igual. Bueno, acá en esto hay que, saber si lo buscamos allí, no es no lo tengo presente en estos momentos. Y strategy, generation type, así tal cual. Y acá lo que nosotros le decimos es, podemos dejarlo en sequence o en identity. ¿Sí? Cuando le llamamos el método, es que nos entrega diferentes opciones. Pues ahí ya depende de la necesidad que nosotros tengamos. Entonces acá en esto le decimos como generation type, punto, y acá nos aparecen las diferentes opciones. Yo siempre lo dejo en identity y él me lo genera autoincrementable. Y acá pues le decimos nosotros que nos importe y con esa parte pues ya podemos que esto sea autoincrementable. Este que tengo aquí. Entonces, de esa forma pues no sería necesario como tal diligenciar el dato del ID porque él lo está generando de forma automática. ¿No? ¿Preguntas? Pues, listo, con todo gusto. Entonces, con este ejercicio estaríamos finalizando la sesión del día de hoy. Pues ya queda que ustedes traten de implementarlo para la aplicación que ustedes están realizando. Y con esto, pues, estarían realizando la evidencia, y les indicaba acá, que es la evidencia de la actividad de aprendizaje 5 la 1 y la 2. Recuerden que esa la deben subir en la misma porque la otra yo la eliminé. ¿Sí? Entonces, acá, en A5, EB1 vale por EB1 y por EB2, para que lo tengan en cuenta. Entendido, instructor. Disculpe, tengo varias preguntas. ¿Sí, señor? Bueno, la primera, ahora mismo estamos como simulando un proceso de login comparando, digamos, dos valores, un valor de entrada con un valor que ya está en la base de datos, pero digamos, en esta guía de aprendizaje vamos a ver como autorización completa, es decir, por ejemplo, que un endpoint get o post esté protegido por autorización. Con seguridad se refiere, Sí, ¿cierto? No, como sí, tal, no. Hay que implementar como tal otro paquete donde uno invoca la parte de seguridad, pero como tal en este no lo vamos a realizar. entendido. Otra pregunta, creo que esto lo he preguntado antes, y si es así me disculpo, pero estamos Tranquilo. en la guía de aprendizaje 7. Sí, Hemos señor. visto transversales de la octava y novena guía de aprendizaje, pero quisiera saber cuántas guías de aprendizaje tenemos en este curso. Son 10. 10, 11. Sí, venga, miro acá de una vez, le respondo su pregunta, porque sé que son entre 10 y 11, pero ahorita no recuerdo bien. Miremos por aquí la parte de evaluación. Ah, se salió esta cosa. Deme 2 segunditos. No la tenía presente ahorita, creo que son 11. Bueno, las transversales, ahí antes, pues aprovecho las transversales referentes a guía 9, es porque, pues, como esta guía no tiene transversal, lo que trata de hacer uno es adelantar algunas de guías que van más adelante, ¿sí? Traerlas a esta guía para ejecutarlas. Porque ustedes se fijan, pues vamos como en la guía 3 más o menos como casi 3 meses de ejecución y pues ahí no hubo ninguna transversal, entonces por eso se traen
de otras guías que son posteriores. Pues si miramos acá, dice actividad de proyecto 8, en evaluación tenemos una actividad de proyecto 9 con una guía de aprendizaje 11, que es la de finalización, que sería la última guía que nosotros ejecutamos. Pues como tal, 11 guías. Listo, entendido. Y una última pregunta. Señor. Según tengo entendido, la práctica profesional iniciaría en febrero del año que viene, ¿es correcto? Sí, señor. Sí, señor. El 14 de febrero, más o menos, según cronograma, estaría como tal iniciando ese proceso. Ok, entendido, gracias. Esas eran ¿Listo? todas mis preguntas. Listo, con todo gusto, Ian. Entonces, muchachos, si no hay ninguna otra pregunta, pues no queda más que agradecerles por su asistencia, por su permanencia. Espero pues haber sido bastante claro en la explicación y pues que ustedes también lo puedan poner en práctica. Instructor, qué pena una consulta. Señor, cuénteme. Es un poquito pues fuera de contexto. ¿Su Tranquilo. merced sabe algo sobre las pruebas TIT? Bueno, las pruebas TIT no se realizan este año para ustedes, sino se realizarían el año entrante. Para esas pruebas TIT, pues, ¿qué tiene en cuenta el ICFES? El ICFES tiene en cuenta que usted lleve un 75% de la formación, creo que es 80% de la formación o los resultados de aprendizaje aprobados. En estos momentos, pues ustedes todavía no cuentan con eso, entonces ese proceso de inscripción se realizaría el año entrante. Una vez a nosotros nos compartan la información, la compañera Joana, que es la que se encarga de ese proceso, nosotros se lo estamos socializando por el grupo para que ustedes puedan realizar ese proceso de inscripción. Qué pena, instructor, es que como a mí ya me llegó el correo y a mí me tocó inscribirme, pues Sí. yo como vengo de la otra guía, de la otra ficha. Bueno, usted, si ya le llegó correo como tal, usted ya hizo el proceso de inscripción, ¿cierto? Y usted ya ingresó como tal Sí, a Prisma, que es la plataforma del ICFES. sí, pues como ¿Sí? crear el usuario, la contraseña y ese tema, pero como tal no me ha llegado más correos. O sea, pues Pero, yo viendo como el pero realizó cronograma el decía algo. proceso de registro. Sí, sí, señor. Bueno. Cuando usted ingresa a Prisma, le aparecen como una serie de columnas, ¿cierto? Y dice como inscripción, como pago de pruebas y como la fecha de presentar las pruebas. ¿Sí? Sí, pues digamos que yo vi algo que decía que era para, si no estoy mal, octubre, Sí, pero señor. en ese cronograma decía que había que pagar, pero pues como que ya me había pasado, entonces hay que como perdido. Si quiere, ahorita me comparte por interno qué le aparece en la plataforma, porque pues ha pasado, o es muy frecuente, que ese proceso de donde dice pago aparezca siempre en rojo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que el proceso de pago lo realiza cuando usted la